En este tutorial se explicará la forma como se origina la tercera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado y luego se resuelve un ejercicio de aplicación de esta fórmula. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento de los cuerpos cuando su recorrido o desplazamiento es en línea recta y con una aceleración constante. Por ejemplo, aquí tenemos la finalización de una competencia de ciclismo. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque el embalaje lo hacen sobre una recta y con una aceleración constante, o sea que el cambio de velocidad va aumentando a medida que llegan a la meta. Estos son todos los elementos o componentes de este movimiento y aquí aparecen las tres fórmulas fundamentales. Las dos primeras ya se explicaron en dos tutoriales y a continuación se va a explicar de dónde se origina esta tercera fórmula. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento y sus clases, y también la forma como se originan la primera y segunda fórmula. Pasemos a explicar la tercera fórmula de este movimiento. Ella se genera de la combinación de la primera y la segunda. El objetivo de esta fusión es la de despejar la rapidez media o velocidad media final. Primero vamos a despejar el tiempo de esta primera fórmula. Quiere decir que vamos a dejar el tiempo en este miembro de la igualdad solo y en el numerador y con signo positivo. En esta fórmula se aplica la propiedad de la resta en las ecuaciones, la cual dice que si en ambos miembros de una ecuación o igualdad se resta un mismo valor, la ecuación no varía. Esto se hace con el fin de eliminar la velocidad inicial en este miembro de la igualdad, más velocidad inicial menos velocidad inicial igual 0, quedando la fórmula como velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Ahora vamos a eliminar la aceleración de este miembro de la igualdad. Para ello se aplica la propiedad de la división. En ambos miembros se divide por un mismo valor y no se altera la igualdad. Se simplifican. Aceleración sobre aceleración da 1, quedando la fórmula como tiempo igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. Enseguida, este valor del tiempo lo vamos a reemplazar aquí en la segunda fórmula, quedando que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial y el tiempo lo reemplazamos por este valor, quedando aquí este producto, más la aceleración y el tiempo lo reemplazamos por este valor y queda elevado al cuadrado dividido sobre 2. Pasamos ahora a resolver este binomio al cuadrado. Cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo. Este es el resultado y se le suma el cuadrado del segundo, quedando velocidad inicial al cuadrado. Y la aceleración al elevarla al cuadrado queda como a la 2. Podemos realizar la simplificación. Esta a se elimina con este 2 de esta a la 2 y en este denominador quedará solamente a. Resolvamos ahora la operación entre estos fraccionarios. Le colocamos al 2 como denominador 1 y nos queda una división entre dos fraccionarios. Para realizar esta división se multiplican los extremos y se multiplican los medios, obteniendo este resultado. Esta es la misma parte que aparece acá. 1 por este numerador dio este resultado y 2 por a nos da aquí 2a. Para la siguiente operación matemática podemos hacer esta operación en donde a todo este valor lo multiplicamos por 1 y a esta la multiplicamos por 1. No se altera la igualdad. Entre estos dos sumandos tienen un factor común,
que es 1 sobre a, y aquí también tienen 1 sobre a. Se saca el factor común y queda que el desplazamiento es igual a 1 sobre a multiplicado por este valor, más este valor sin la a. No cambia la igualdad de la ecuación, porque 1 sobre a multiplicado por esto vuelve a reproducir este valor, y 1a multiplicado otra vez por todo este valor vuelve a generar este valor. Enseguida vamos a separar estos valores con su respectivo denominador, quedando la ecuación en esta parte como la velocidad final al cuadrado sobre 2 velocidad inicial por velocidad final sobre 2, y lo mismo este valor queda sobre 2. Esto se realiza para hacer esta simplificación, 2 sobre 2 igual a 1, quedando la ecuación en esta forma. Y este es un término semejante a este. Se puede hacer la operación más rapidez media inicial por rapidez media final menos rapidez media inicial por rapidez media final da 0. Ya la ecuación queda en esta forma. Aquí también encontramos dos términos semejantes. Se puede realizar la operación entre ellos. Esta rapidez media inicial al cuadrado tiene como coeficiente 1 y 1 en fraccionario es 2 medios, o sea que menos 2 medios de rapidez media al cuadrado más 1 medio de rapidez media inicial al cuadrado queda como menos 1 medio de rapidez media inicial al cuadrado. Como estas dos variables tienen el mismo denominador, se pueden reunir con un solo 2 en el denominador. Realicemos esta operación entre estos dos denominadores. A por 2 es 2a, quedando 1 sobre 2a que multiplica a esta diferencia. Aplicamos ahora la propiedad de multiplicación en una ecuación. Se multiplican por el mismo valor los dos miembros de la igualdad y no se alteran. Esto se hace para simplificar. 2a dividido para 2a da 1. Se eliminan. Ya estamos a punto de cumplir el objetivo, que era dejar la rapidez final media sola. Para ello aplicamos la propiedad de la suma. Al sumar el mismo valor en los dos miembros de la igualdad no se altera. Esto se realiza para esta operación. Menos rapidez media inicial al cuadrado más rapidez inicial media al cuadrado 0. Y hemos llegado a la tercera fórmula, en donde la velocidad final o rapidez final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por desplazamiento. Pasemos a la segunda parte de este tutorial, que es la de resolver un ejercicio. En una competencia, los ciclistas entran a una recta de 172.5 metros con una rapidez media de 18.06 metros sobre segundo. El ciclista ganador, durante el embalaje, desarrolla una aceleración de 0.15 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál será la rapidez con la que llega a la meta? Primero colocamos aquí todos los datos: velocidad inicial, la aceleración y el desplazamiento, y nos están pidiendo averiguar la rapidez media final o velocidad media final. Aplicamos la fórmula que acabamos de analizar y reemplazamos los valores que nos dieron en el problema. Elevamos al cuadrado este valor y le sumamos el resultado de estos productos, quedando que este valor elevado al cuadrado es igual a 326.16 y metro elevado al cuadrado y segundo elevado al cuadrado, metro a la 2 sobre segundo a la 2. Más este 51.75 y metro por metro nos queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta suma se obtiene que la rapidez final al cuadrado es igual a este valor. A ambos miembros de la igualdad les realizamos la raíz cuadrada. Es una misma operación en ambos miembros, no se altera la igualdad.
Esta operación da como resultado que la rapidez media final es igual a 19.44 metros sobre segundo. Esta es la rapidez media final o velocidad final con que llegó el ganador aquí a la meta en esta competencia. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece el enlace de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.